Antes de comenzar a hablar sobre la actividad sísmico-volcánica, quisiera hacer un pequeño resumen de por qué acá en Chile tenemos un arco volcánico tan activo, por qué se forman los magmas y por qué ascienden a superficie. Para eso me voy a apoyar de una serie de videos y diapositivas para poder explicar este fenómeno. Por ejemplo, acá podemos ver el mapa de nuestro planeta y nos damos cuenta que está subdividido por una serie de placas menores, como por ejemplo la placa sudamericana, la placa africana, que finalmente componen la corteza superior de nuestro planeta, como lo podemos ver acá. ¿Sí? Son una serie de placas que asemejan un puzzle, y este puzzle obviamente no es estático, sino que es dinámico. ¿Y por qué se mueve? Porque nosotros tenemos un núcleo que es muy caliente, y este núcleo obviamente calienta lo que es el manto. Se calienta la zona inferior del manto, el manto caliente es menos denso, por lo tanto asciende, acá arriba se enfría, baja y finalmente genera celdas de convección, como las que podemos ver acá, ¿cierto? Y estas celdas de convección finalmente son las que generan sectores donde asciende un manto muy caliente y a medida que va pasando el tiempo se enfrían y se van generando estos círculos que son los que mueven estos puzzles, ¿no es cierto?, que tenemos en superficie, que representan en algunos casos cortezas oceánicas, en otros casos cortezas continentales. Dicho eso, quisiera entonces ejemplificar el proceso que se desarrolla en nuestro país. Por ejemplo, tenemos la placa sudamericana que se mueve hacia la izquierda y una placa de Nazca, que es placa oceánica, que se mueve en sentido contrario, generando una zona de subducción. ¿Qué es lo que pasa? Me voy a detener un poquitito acá para poder explicar que en estas zonas de dorsal pacífica, porque está inmerso en el océano Pacífico, es donde se crea corteza oceánica, y en la zona que está pintada de negro acá, que es la zona de subducción. Estos son dibujos que se utilizan en los mapas geológicos para señalar, ¿no es cierto?, que aquí hay una zona donde se subduce una placa bajo la otra. En este caso, la corteza oceánica se mete por debajo de la corteza continental. Y en rojo podemos ver el arco volcánico chileno. Entonces, para poder explicar el fenómeno, primero nos vamos a ir a la corteza pacífica, o sea, por qué se crea corteza oceánica y cómo se crea. Y finalmente vamos a terminar explicando la zona de subducción. Acá podemos ver con rojo, todas las zonas donde se crea corteza oceánica en el planeta. Ahora, como dijimos recién, el manto caliente asciende, ¿no es cierto? Y al ascender pierde presión, y esa pérdida de presión hace de que el magma se funda, y por lo tanto tenemos una especie de una cordillera volcánica activa. Ahora, esta actividad volcánica nosotros no la vemos porque está debajo de los océanos. Recordemos de que hay aproximadamente, aquí hay 3 kilómetros de espesor del océano, por lo tanto toda la actividad volcánica que constantemente, día a día, se desarrolla en todas las dorsales del mundo, esa actividad volcánica no la podemos ver porque no llega nunca a superficie. Pero aquí podemos ver que asciende, ¿no es cierto?, el magma, y va generando una especie de presión hacia ambos lados, donde en una parte se crea corteza y obviamente donde se crea también se tiene que destruir. ¿Y dónde se destruye? En las zonas de subducción. En el caso de Chile no son 5 centímetros por año, sino que son prácticamente 6,6 centímetros por año, que es la velocidad promedio en la que se mueve esta corteza oceánica. Ahora, esta corteza oceánica tampoco tiene la misma edad. Si nos fijamos en este mapa de Stern del año 2004, podemos ver con esta línea gruesa la zona donde se crea corteza, y si nos fijamos, esta línea que está acá representa una edad de 7 millones de años. Esta línea que está acá representa una edad de 12 millones de años. Por lo tanto, podemos ver que es frente a las costas de la isla de Chiloé, tenemos edades de corteza oceánica de la placa de Nazca cercana a los 13, 14 millones de años, pero cercano a Santiago, por ejemplo, la edad de la corteza oceánica no es la misma, es mucho más antigua. ¿Por qué? Porque nos alejamos, ¿no es cierto?, de la zona de donde se crea corteza, hacia el lado izquierdo de la pantalla. Por lo tanto, el recorrido es más largo
Por ende, la edad de la corteza es más antigua. ¿Ok? Entonces, claramente, esta corteza oceánica que se subduce no tiene la misma edad, va a depender de dónde nos posicionemos. Acá hay un ejemplo muy claro de la corteza oceánica, la de Nazca, la fosa, ¿no es cierto? Y, nuestra disposición territorial. Ahora, ¿por qué ascienden los magmas en el caso de Chile? Y voy a colocar un ejemplo en la zona sur de Chile. Los magmas ascienden producto de las fallas geológicas. ¿Ya? Estos son verdaderas fracturas por donde ascienden los magmas. Y en el caso de la zona centro-sur de Chile, la falla que se utiliza para el ascenso de los magmas es la zona de falla Liquiñovsky, y da su nombre porque comienza en la zona de Novsky y terminó, en el tiempo en que se definió, terminó en la zona de Liquiñe. Después se pudo establecer de que seguía un poco más al norte, aproximadamente hasta la altura de Los Ángeles. Entonces esta falla, esta ruptura de la corteza continental, facilita, ¿no es cierto?, los ascensos de magma y la posición del volcanismo activo, en este caso la cordillera de los Andes, en el caso chileno. Bueno, dicho eso, vamos a ver por qué se forman los magmas, acá abajo. ¿De dónde vienen estos magmas? Entonces, hay que recordar que la corteza oceánica que habíamos comentado tiene diferentes edades. Puede tener desde 7, 12 hasta 45, 50 millones de años en el caso cerca de Santiago. Por lo tanto, el contacto que va a haber entre el océano y el agua genera alteración en las rocas. Y se generan minerales hidratados. Como por ejemplo la clorita, que es un mineral que, si bien tiene agua, no como la conocemos como H2O, ¿no es cierto?, como agua líquida, pero sí las tiene dentro de su red cristalina como oxígeno e hidrógeno. Este es el caso de la clorita. Podemos ver otro caso como la serpentina, que también, ¿cierto?, tiene OH dentro de su red cristalina. Esa agua, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, se va concentrando. Esos minerales hidratados van, a medida de que pasan los millones de años, se van siendo cada vez más predominantes. Y por otro lado, tenemos que pensar de que durante millones de años también se acumulan sedimentos acá. Y esos sedimentos generan rocas sedimentarias, que entre sus poros también tienen agua. Por lo tanto, finalmente, a lo largo de los millones de años de acumulación de sedimentos por un lado y alteración de minerales hidratados por el otro lado, voy a tener que finalmente, cuando se produce la subducción, esa agua que está en la red cristalina de minerales y en poros también de las rocas sedimentarias, a medida de que en la corteza oceánica se introduce en el manto, estos minerales y esta agua no son estables y se liberan. Y esa agua, al liberarse y entrar en contacto con la cuña del manto, generan fusión parcial. Y esa fusión parcial finalmente genera los magmas que al ser menos densos ascienden y obviamente llegan a la superficie para generar el arco volcánico. Los dejo con una... Ahora los voy a dejar con un video que básicamente resume muy bien todos los conceptos que acabamos de ver, que de repente cuando uno los toma por separado son medios abstractos, no se entienden, pero cuando uno ve un continuo, este video es un viaje, ¿no es cierto?, imaginario, desde un volcán hacia el interior del núcleo interno, y cómo desde el núcleo interno vamos viajando hacia afuera y cómo podemos ir viendo cómo se mueve el núcleo externo, el manto, cómo se mueve la corteza tanto oceánica como la corteza continental, y finalmente cómo se generan los magmas. Así que los invito a ver el siguiente video, que es realmente bello.
entrar de lleno ya a la parte sismológica, primero tenemos que entender que existen dos tipos de actividad sísmica. Y para eso vamos a utilizar la zona de subducción de Japón, que es muy similar a la chilena. Entonces tenemos un perfil en el que se puede identificar claramente la placa que se subduce, que en el caso de Chile es la placa de Nazca, y arriba tenemos la placa continental, que vendría a ser la placa sudamericana. Y producto de la subducción, ¿no es cierto?, entre estas dos placas, tenemos que se produce actividad sísmica entre estas dos placas, que es o se denomina sismicidad interplaca, o sea, entre dos placas, que se produce por la fricción, el choque, ¿no es cierto?, entre la placa de Nazca, que es la placa que se subduce, y se subduce porque es más densa que la placa continental o placa sudamericana. Entonces, a toda esta actividad sísmica que nosotros podemos ver acá, que llega hasta cerca de los 600 kilómetros, se denomina sismicidad interplaca, o sea, entre dos placas. Y es básicamente la sismicidad que genera y que todo el mundo conoce, la que genera los terremotos, los tsunamis, como el terremoto del 27F en el Maule o el terremoto del 1960, de magnitud 9.5, que es el terremoto más grande registrado por instrumentos en todo el planeta. Y por otro lado, acá arriba, lo que es ya la deformación, ¿no es cierto?, de la corteza continental en sí, tenemos los terremotos intraplaca, o sea, al interior de la placa. Y justamente este tipo de actividad es la que a nosotros nos va a interesar, porque es justamente la que está asociada o a fallas geológicas, que son las que permiten el ascenso de magma, o incluso sismicidad asociada por el movimiento, ¿no es cierto?, o el ascenso no solo de fluidos magmáticos, sino que también la movilización de sistemas hidrotermales en superficie. Por lo tanto, resumiendo, tenemos sismicidad interplaca asociado al plano de Benioff, como hasta aquí, y el intraplaca, que es el que nos interesa a nosotros. Ahora bien, para lograr explicar por qué existen estas fallas transcurrentes o fallas transformantes, como la falla que mencionamos hace un ratito atrás, que es la falla Liquiñovsky, también vamos a ocupar el ejemplo de Japón, donde podemos ver acá la zona de subducción, ¿no es cierto?, la placa oceánica y la placa continental, donde está Japón, obviamente. Entonces acá vamos a ver de que durante millones de años, ¿no es cierto?, esta placa oceánica empuja y deforma todo este bloque que está acá, realizando o obligando, ¿no es cierto?, a que todo este bloque se mueva hacia el lado izquierdo nuestro. Y por otro lado, tenemos que el bloque superior se mueve en sentido opuesto o contrario al bloque inferior que está acá abajo. Por lo tanto, como se mueven en sentidos opuestos, finalmente tenemos o se genera una ruptura porque la corteza superior de nuestro planeta es frágil. Entonces, si tenemos dos fuerzas que se están dirigiendo en dirección y sentido opuesto, obviamente voy a tener una zona de ruptura, y esa zona de ruptura, que es la línea que aparece aquí, vendría a ser las fallas transcurrentes, que son las que finalmente, como bien aparecen esas flechas ahí, este bloque se mueve con esa dirección y sentido, y este otro bloque se mueve con esa otra dirección y sentido. Por lo tanto, es justamente aquí, en estas zonas de debilidad, de fallas, es donde los magmas aprovechan de ascender, porque son conductos naturales por los cuales se alojan cámaras magmáticas y obviamente crecen, ¿no es cierto?, y se forman y crecen los sistemas volcánicos, que son los que se caracterizan en la cordillera de nuestro país. Las ondas sísmicas se van a generar cuando se produce la ruptura de la corteza superior frágil. En este ejemplo podemos ver el desplazamiento de una falla geológica de carácter normal que genera ondas sísmicas. Podemos ver acá el hipocentro y cómo se van propagando las diferentes ondas. Ahora bien, dentro de este patrón podemos ver de que hay distintos tipos de ondas sísmicas. Las primeras que van a aparecer son las ondas de cuerpo. Entonces acá tenemos el mismo hipocentro, tenemos la falla y tenemos la propagación de estas ondas de cuerpo. Las ondas P o primarias van a ser las primeras en llegar
a la superficie donde yo voy a tener mi sensor, o en este caso una casa, y son las más veloces. Y en segundo lugar tenemos las ondas secundarias, o las ondas S, que si bien también son ondas de cuerpo, se propagan de forma más lenta, por lo tanto van a llegar posteriores a las ondas P. Ese es el primer grupo. El segundo grupo de ondas que se generan, porque se generan todas juntas acá en el hipocentro, son las ondas superficiales. Y estas ondas superficiales se producen debido a el contraste importante que hay entre un medio y otro. Por ejemplo, el primer medio vendría a ser el medio rocoso, que tiene una densidad aproximada de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Y por el otro lado tenemos el aire, que tiene una densidad de 0,0015 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, el contraste que hay entre estos dos medios es evidente. Y por esa razón se producen estas ondas superficiales, que son más lentas que las ondas de cuerpo y que obviamente van a llegar posteriores a estas. Otro de los conceptos que van a ser muy importantes para poder definir, ¿no es cierto?, la actividad volcánica son las características de estas ondas sísmicas. La primera definición va a ser la longitud de onda, que es la distancia que hay entre cresta a cresta, o en este caso entre un valle y el que le sigue. Y el segundo concepto importante va a ser la amplitud de la onda. Y la amplitud se mide acá, desde esta línea 0 hasta la cresta de la onda. Y el tercer concepto que también va a ser muy importante es el concepto de frecuencia. Y el concepto de frecuencia es básicamente cuántas oscilaciones de mi onda van a caber en este cuadrado que vamos a imaginar que tiene un segundo. En el siguiente ejemplo nos vamos a dar cuenta que en el primer cuadro de acá, si esto es un segundo, tenemos una oscilación de valle a valle. Por lo tanto, la frecuencia de esta señal va a ser 1 Hz. En el segundo caso, tenemos que la frecuencia acá es más rápida. O sea, en el mismo segundo que tengo acá arriba, este cuadro también mide un segundo de tiempo, puedo tener más de una oscilación. De hecho, tengo dos oscilaciones. Por lo tanto, la frecuencia de esta señal va a ser 2 Hz. Y en el tercer caso, la onda se mueve mucho más rápido porque oscila más veces en el mismo segundo. Por lo tanto, la frecuencia de esta señal va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 Hz. 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz. Por lo tanto, mientras mayor es la frecuencia, mayor va a ser la oscilación en un periodo determinado, que para este ejemplo es un segundo. Eso quiere decir que si yo tengo una frecuencia de 10 Hz, voy a tener 10 oscilaciones en un segundo. O una oscilación en un segundo en el caso que sea 1 Hz. De esta manera definimos lo que es la frecuencia de una onda sísmica. Bueno, ahora podemos ver el ejemplo completo, ¿no es cierto? Tenemos el paso de todas las ondas, tenemos el sensor y podemos ver que se registran primero las ondas P, que son las más rápidas, luego vienen las ondas S, son un poco más lentas, y finalmente las ondas superficiales. Ahora, las ondas primarias o las ondas de cuerpo. ¿Cómo se mueven en el medio? Las ondas P o longitudinales se mueven de esta manera. ¿Ya? Lo pusimos acá en este gráfico para que podamos entender cómo se mueven, y tanto en un cubo como se mueven también en un ejemplo común y silvestre de una corteza. Y obviamente las segundas, las ondas S, que también son ondas de cuerpo, si se fijan, se mueven completamente diferentes a la primera. Estas son ondas transversales. Y estas ondas transversales son las que producen más daño al momento de generarse un terremoto. O sea, se mueven muy diferente a las primeras. Las primeras se movían de esta manera, estas se mueven, las primeras eran longitudinales, las segundas eran transversales. Y finalmente tenemos las ondas superficiales. Las ondas Rayleigh, por ejemplo, si se fijan, estas ondas superficiales arriba tienen una muy importante deformación, pero abajo prácticamente no se deformaban. Por eso que son ondas superficiales. Y en el caso de las ondas Love, tenemos dos tipos de ondas superficiales, las Rayleigh y las Love. Ambas
nombradas en honor a cada una de las personas que la descubrió. Acá también podemos ver que a medida que nos vamos profundizando, la perturbación de la onda va siendo cada vez menor. Por eso que se les denomina ondas superficiales. Entonces tenemos finalmente las ondas P, las ondas S y las ondas superficiales. Acá podemos ver, gracias a un video de Iris, podemos ver entonces cómo se genera el sismo acá abajo. Primero llegan las ondas P, las ondas S y finalmente las ondas superficiales. Pero para poder entender no solamente cómo se registran las ondas, sino que de dónde provienen, yo necesito tener un sensor sísmico que no sea de una sola componente. ¿A qué me refiero con una sola componente? Es que se mueve en un sentido de mi tridimensionalidad, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si yo quiero definir de dónde viene mi onda sísmica, yo necesito registrarla en las tres componentes. En la componente Z, en la componente X y en la componente Y. Cada una de estas componentes está asociada a un eje. En el caso de la Z es el eje vertical, que se mueve hacia arriba o hacia abajo. Para el caso del X estaría definido en el plano este-oeste, o sea, mi sensor se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo si está hacia el este o hacia el oeste. Y finalmente tengo mi plano norte-sur, que para este ejemplo podría ser hacia adelante o hacia atrás. Por lo tanto, si yo quiero establecer de forma precisa de dónde viene el sismo, yo necesito tener un sensor de tres componentes que me logre diferenciar de dónde viene, cómo llega la onda P y cómo llega la onda S. Es por esto que las ondas P, que son las ondas longitudinales, se van a ver mejor en la componente vertical. Si se fijan, en las componentes horizontales prácticamente no se ve. ¿Por qué? Porque la onda P, como dijimos que era longitudinal, se mueve mucho más en el plano de la vertical. No así la onda S. La onda S en el plano de la vertical no se mueve mucho, porque como lo vimos en el ejemplo anterior, son ondas transversales. Por lo tanto, se van a ver mucho más claras en las componentes norte-sur y este-oeste. Y de igual forma, las ondas superficiales también van a poder ser reconocidas en los componentes horizontales. Por lo tanto, estas tres componentes, aparte de sugerirme de dónde viene el sismo, van a ser muy útiles para poder finalmente definir dónde yo coloco la llegada de la onda P y dónde voy a colocar la llegada de la onda S. Y esto es sumamente importante porque de esta manera yo voy a poder localizar la actividad sísmica. Bueno, ¿qué va a pasar si en vez de tener una estación, como lo vimos recientemente, tenemos 4 estaciones? Con este video sacado de Iris vamos a ejemplificar la distribución de las ondas sísmicas en los diferentes sismogramas de estas 4 estaciones hipotéticas, la estación de la A a la D, y cómo estas se van distribuyendo en el tiempo. Entonces, este ejemplo va a comenzar con un sismo en superficie, por eso aparece aquí como epicentro, y que va a estar muy cerca de la estación A. Entonces, como aparece acá, comienza el sismo, comienza la distribución, primero las ondas P, que son las más rápidas, las primarias, después vienen las ondas secundarias y finalmente las ondas superficiales. Como podemos ver en este registro que está acá abajo, a medida que se pueden ver dos cosas muy importantes. La primera es que las amplitudes de las ondas sísmicas van disminuyendo a medida que nos vamos alejando del sismo. Fijan, aquí son mucho más amplias, por ejemplo las ondas superficiales acá que en la estación C. Las ondas P también van siendo cada vez menores. Imagínense acá en D es muy pequeñita, entonces se va perdiendo la amplitud porque se pierde la energía. O sea, a medida que las ondas sísmicas se mueven por un medio, en este caso por medio rocoso, por la corteza, se va perdiendo energía y por eso las amplitudes van disminuyendo. Y lo segundo importante es que a medida que nos vamos alejando
del epicentro, o sea, que llegamos a B, después llegamos a C y finalmente a D, la distancia que hay entre el tiempo de la onda P y de la onda S se va incrementando, o sea, se incrementan los tiempos. Por lo tanto, como esto es distancia y esto es tiempo, lo que yo estoy viendo aquí es básicamente la velocidad que tiene la onda P, cómo se distribuye la onda P en el medio con una velocidad, imaginémonos 1, y cómo su velocidad eh, en el mismo medio, ¿no es cierto?, de las ondas S, que vendrían a ser mucho más lentas, ¿no es cierto?, que las ondas P. Por lo tanto, si yo en este gráfico tengo distancia y tengo tiempo, lo que finalmente voy a obtener es una gráfica, si es que yo uno estos puntos, de la velocidad de las ondas, tanto P, S superficiales, en este medio hipotético que es la Tierra. Entonces acá tenemos las primeras llegadas de las ondas P y S, como lo dijimos recién. Este es un ejemplo. Con la estación B tenemos la llegada de la onda P en el minuto 9, la onda S en el minuto 15. Si restamos estas dos voy a tener una diferencia, y esa diferencia va a estar íntimamente ligada con la distancia, porque acá vamos a tener la gráfica, ¿no es cierto? Si unimos todos los puntos de las ondas P y unimos todos los puntos de las ondas S en azul y todos los puntos de las ondas superficiales de las cuatro estaciones, voy a tener curvas, y estas curvas me van a estar representando la velocidad de las ondas P, la velocidad de las ondas S y la velocidad de las ondas superficiales en este medio, de este ejemplo. ¿Y por qué es tan importante la diferencia de S menos P? Porque de esta manera yo voy a poder identificar la distancia que hay. Como ya tengo las velocidades, voy a poder identificar la distancia que existe entre el epicentro y mi estación sísmica en cuestión. Entonces, obviamente esta es una y solo una distancia que va a estar correspondida con la estación B. De esta manera yo voy a poder calcular la distancia que hay entre el epicentro y la estación. Ahora, si yo hago esto con miles de sismos que se han registrado desde los años 50 más o menos, que tenemos sensores sísmicos instalados en todo el mundo, y con la cantidad de actividad sísmica que ha habido, yo voy a poder calcular perfectamente, voy a poder estimar, ¿no es cierto?, las curvas de velocidades de las ondas P, de las ondas S y de las ondas superficiales en todo el planeta, ¿sí? Y de esa manera tener un modelo de velocidades que voy a utilizar y me va a ayudar a poder localizar la actividad sísmica. Bueno, y si bien ya tenemos la distribución, ¿no es cierto?, de las ondas P superficiales en la Tierra, la siguiente pregunta es cómo se distribuyen o cómo es su trayectoria de estas ondas en un medio. Entonces vamos a utilizar algunos ejemplos para poder entender cómo son las ondas y cómo se deforman, porque si estamos en un medio homogéneo, como lo vamos a ver enseguida, en un medio homogéneo las ondas se mueven a la misma velocidad, por lo tanto me van a generar, como bien aparece aquí, una circunferencia perfecta, que acá está en dos dimensiones. Si yo me lo imagino esto en tres dimensiones, va a ser una esfera, ¿cierto? Una esfera que comienza a crecer a medida que pasan los segundos. Las ondas, en este caso imaginémonos que es una onda primaria, la onda P, comienza a moverse por el medio y va generando, estos son los diferentes rayos. Este es un ejemplo también de un terremoto superficial, y se pueden ver acá los diferentes rayos y el frente de la onda, y como es el medio, en la misma velocidad, por lo tanto es una esfera, o en este caso que en dos dimensiones es una semi circunferencia. Por lo tanto, en un medio homogéneo no hay mucho problema, es bastante sencillo. Pero ¿qué pasa si es que tenemos, ¿no es cierto?, generamos un sismo, pero tenemos dos medios con diferentes densidades? Por lo tanto, al tener diferentes densidades voy a tener diferentes velocidades. Voy a retroceder un poquitito acá para poder verlo de nuevo. Fíjense que la primera capa es una capa, imaginémonos que es una arena, y la segunda es un granito. Obviamente el granito es mucho más duro y probablemente va a ser mucho más denso que un depósito de arena sin consolidar.
Por lo tanto, la velocidad que va a tomar la onda P, la primaria, ¿no es cierto?, en la primera capa va a ser mucho más lenta que abajo. Por lo tanto, a medida de que las ondas sísmicas se van ingresando hacia profundidades mayores, las velocidades van aumentando. Entonces, en este ejemplo podemos ver, se genera un sismo, ¿no es cierto?, y la onda por debajo va a ir mucho más rápido que la onda superficial. Por lo tanto, ya no vamos a tener una esfera, si es que el medio no es homogéneo, sino que, por ejemplo, en el caso A voy a tener una capa 1 con una velocidad primaria, después voy a tener una velocidad 2, una velocidad 3, una velocidad 4, a medida que vamos profundizando las velocidades van siendo mayores. Entonces se nos va a ir complejizando el modelo de velocidades. Por lo tanto ya no va a ser una esfera, así que probablemente va a ser una especie como de esfera que se va a empezar a ir a deformar y que no va a tener ni forma de esfera ni de elipse, sino que es una cosa bien extraña. Y si a eso lo complejizamos aún más y le colocamos fallas y le colocamos intrusivos, obviamente la deformación, ¿no es cierto?, de mi frente de onda va a ser mucho mayor. Y si a eso le podemos agregar más deformación, como por ejemplo un intrusivo, ¿no es cierto?, un cuerpo que intruye un batolito, o en este caso el plegamiento de rocas sedimentarias. Por lo tanto, el modelo, ¿cierto?, como por ejemplo aquí, eh, el modelo de velocidades va a ser mucho más complejo porque el medio en sí es más heterogéneo. Entonces acá, y me voy a detener un poco en esta imagen, acá podemos ver, este es un modelo de velocidades en dos dimensiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cambia la velocidad en profundidad y en el largo del perfil. Este es un perfil, acá están los kilómetros, ¿no es cierto? Acá están las profundidades a menos 40 y 100 kilómetros de largo. Con colores cálidos, ¿no es cierto?, cercanos a los 4 kilómetros, y a medida de que se van enfriando los colores, las velocidades van aumentando. Entonces acá podemos ver de que el espacio no es homogéneo, sino que es heterogéneo. Y imaginémonos que tenemos un sismo aquí arriba, en donde está la estrella. Obviamente, como la parte de arriba es bastante homogénea, o sea, tiene el mismo color, por lo tanto, la primer frente de onda, cuando se genere el sismo, el primer frente de onda va a guardar su proporción de tipo esfera. Pero a medida que la señal ya va pasando por zonas probablemente con menor velocidad, porque estos colores están relacionados con menor velocidad, y después zonas con mayor velocidad, entonces nos damos cuenta que el frente de onda pierde su figura esférica y comienza a deformarse. Si nos fijamos acá en esta, podemos ver que producto de esta zona de alta velocidad, acá se ganó velocidad, pero aquí se está perdiendo velocidad. Por lo tanto, por un lado nosotros podemos deformar el frente de onda a medida que vamos pasando cuerpos de mayor velocidad, cuerpos de mayor y menor, se va retrasando la onda o va aumentando dependiendo de la distribución composicional de mi corteza. Y por otro lado, se complejiza mayor aún cuando yo tengo una discontinuidad litológica. También voy a tener una reflexión, parte de la onda se va a refractar, o sea, va a pasar hacia abajo, pero otra se va a reflejar. Por lo tanto, yo voy a empezar a tener ruido en estos triángulos azules de aquí, son los sensores que yo puedo tener. Entonces voy a empezar a recibir ondas primarias, pero también en algún momento voy a empezar también a recibir ondas de reflexión. Por lo tanto, se complejiza mayormente el proceso, pero la idea aquí básicamente es explicar que esto no es tan sencillo como dibujar una esfera, sino que si nos vamos al mundo real, nos damos cuenta que las esferas se pierden, pasan a ser cuerpos muy irregulares, y tampoco tenemos mucha claridad de cómo son estas discontinuidades y cómo son estos cambios de velocidades debajo de la Tierra. Por eso es que es muy difícil establecer un modelo que sea consistente con un modelo de velocidades que sea consistente con la realidad. Por eso que o sea, no es imposible, pero sí se puede llegar a tener un modelo de estos, de velocidades más preciso de una zona, si es que yo tengo mucha actividad sísmica y tengo muchos sensores. De esa manera yo puedo ir perfeccionando la distribución de mis curvas de velocidades, y de esa manera puedo ir afinando el modelo que sea consistente con todos los tiempos de llegadas que tengo. Si tengo 100 estaciones y tengo 1000 sismos,
voy a tener 100.000 datos y con esos 100.000 datos los voy a poder ir ajustando para que las diferentes curvas de velocidad que me vayan saliendo van a estar, ¿no es cierto? Van a estar representando mi medio. En este caso puede ser un medio con discontinuidades como la que podemos ver aquí. Entonces, a medida que tenemos estaciones y tenemos actividad sísmica en diferentes lugares, no puede ser el mismo lugar, sino que tienen que ser diferentes lugares para que se vaya enriqueciendo, ¿no es cierto?, con datos. Finalmente yo voy a poder obtener un modelo de velocidades de una zona eh, de mucha calidad y de esa manera voy a poder localizar en un futuro mis sismos con más precisión. Entonces, dicho eso, nos vamos a tratar de explicar el ejemplo más sencillo, que es con una esfera. O sea, tenemos un sismo, tenemos el origen, el epicentro, las ondas P con un amarillo y las ondas S de color naranjo. Entonces, a medida de que se genera el sismo, ¿no es cierto?, van a ir llegando las llegadas de las ondas P y S a cada una de las estaciones. Acá tenemos 3 estaciones como ejemplo. Y obviamente con estos tiempos de S menos P yo voy a poder definir, y aquí quiero ser muy preciso, voy a definir la distancia que hay entre el origen, que en un principio yo no lo conozco, cuando yo recién estoy empezando a registrar, yo sé que hay un sismo pero desconozco dónde está, pero sí yo tengo los tiempos de llegada de las P y las S de diferentes estaciones y de esa manera yo voy a poder definir finalmente cuál es mi tiempo de origen. Y el tiempo de origen es básicamente la localización del sismo. Por lo tanto, en el siguiente capítulo vamos a ver cómo se puede localizar un sismo con 3 estaciones de forma gráfica y cómo se puede localizar con solo una estación que tenga 3 componentes. Así que vamos a ver el segundo video.